Nulidad sustancial es aquella, entonces, cuyo acto violentó la acusación, la defensa, la prueba o la sentencia. Los 4 grandes actos, momentos o etapas del proceso. Esto entiendo yo que es aplicable a lo civil y lo penal. En el año 86, la Corte definió mucho mejor qué se entiende por nulidades sustanciales. Se los leo porque me parece pertinente. Es un caso muy importante, Avenida Independencia 2131 SRL, fallos 308, 2.1557. En aquel fallo, nuestra Corte dijo: la inobservancia de las formas sustanciales del juicio pueden deberse a que el imputado no haya tenido oportunidad de ser oído, o que se le haya privado de un defensor en alguna oportunidad de actuar, o también en los casos en que la intervención conferida solo ha sido formal, defensa meramente formal, no eficiente, que después la Corte lo amplía en su doctrina del recurso in pauperis forma. Estamos cerca de terminar. Cualquier cosa cortamos y, si ustedes me permiten, 10 minutos más para concluir la clase. En estos 3 casos, cuando se han violado derecho del imputado a ser oído, a contar con un defensor eficiente y en todas las instancias, nos encontramos con una nulidad sustancial. ¿Y qué dice la Corte al respecto? La nulidad sustancial sí permite la reedición del acto. La nulidad sustancial releva el principio de preclusión. Si estoy en la etapa 2, por ponerle un número, del proceso penal, llámese etapa intermedia, y allí se declara la nulidad de un acto de la etapa 1, llámese IPP, sí puedo volver a reeditar el acto que sucedió en la etapa 1 si es que la forma fue sustancial, si es que la forma violada fue sustancial, si es que el motivo de la nulidad fue por violentar el derecho de defensa en juicio, la acusación, la prueba o la sentencia. Si en cambio la nulidad obedece a otras formas, no es esto mérito suficiente para violentar el principio de preclusión y en este caso no se puede volver a realizar el acto, entonces el acto nulo será extirpado y se avanzará de etapa si es que corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Corte Suprema de Justicia, esa es la jurisprudencia, no obligatoria, cuidado, la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria, es solo ejemplar, como dice Vidar Campos. Me quedan muchos temas. La nulidad de la requisitoria fiscal, la nulidad de los alegatos de clausura y las nulidades por falta de fundamentos, nulidad de sentencia por falta de fundamentos, nulidad de pericias. A ver, ¿qué quieren? Elijan un tema y con eso concluimos porque, o si ustedes quieren estar más tiempo, bueno, les doy 1 minuto en el chat para que me digan qué hacer porque estoy a sus órdenes. Mientras tanto, les contesto algunas preguntas. Me han consultado mucho dónde adquirir mi libro. El libro se llama Sistema de la Responsabilidad, una teoría integral para los ámbitos civil y penal. Astrea.com.ar, www.astrea.com.ar, allí pueden conseguirlo. Van a encontrar, en general, una tesis muy novedosa de amalgama de las responsabilidades civiles y penales con un desarrollo muy profundo de todos los institutos, o al menos los más importantes, del derecho civil y derecho penal de fondo. Así que, bueno, los dejo a su disposición. Comencemos con la nulidad, entonces, de la requisitoria. ¿Requisitoria fiscal o de la requisitoria de la querella? ¿Sí? Fórmula simple. Declarada nula
la requisitoria de elevación de la causa a juicio oral, corresponde el sobreseimiento, si es que aún no pervive otra requisitoria. Es decir, si hay dos requisitorias, nulidad y querella. Si ha sido declarada nula alguna de ambas, la otra puede pervivir tranquilamente, ¿sí? Si han sido declaradas ambas nulas o solo hay una requisitoria y esta ha sido declarada nula, entonces corresponde el sobreseimiento. Ahora, esto que lo digo como una fórmula sintética, ha traído y trae hasta el día de hoy muchos inconvenientes, a tal punto que ha sido calificada esta situación como un callejón sin salida. Me permito leer una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mendoza, un fallo paradigmático donde incluso ustedes van a encontrar opiniones mayoritarias y minoritarias, denominado Bonifacio Mendoza, expediente P-85361, valla 07, valla apel 1732, valla 3, valla C. Sentencia del 11 del 10 del año 2011. No se preocupen si no tomaron nota, después vamos a subir toda la jurisprudencia y doctrina citada. Estamos entonces en la nulidad de la requisitoria. Cuando la nulidad de la requisitoria ha sido declarada por el juez de la etapa preliminar, la situación no presenta mayores problemas. En todo caso, discutiremos en base a los lineamientos dados anteriormente, si en virtud del principio de preclusión se puede dar al fiscal una nueva oportunidad o no para reeditar su planteo acusatorio, es decir, para reeditar su requisitoria. El verdadero problema, dice la Cámara, a quien estoy citando, se da cuando el juez de la etapa intermedia, y permítanme usar palabras mías, no ha tenido el suficiente valor para declarar la nulidad de la requisitoria fiscal. Decide elevar la causa a juicio oral y el Tribunal de Juicio Oral detecta nulidades en la requisitoria fiscal y declara la nulidad de la misma. Este es el verdadero callejón sin salida, porque según lo entiendo, no puede retrogradarse el proceso y no puede válidamente avanzarse sin retroceder, dice la Cámara. Es decir, para avanzar en el juicio oral, necesariamente tendría que retroceder a la IPP para que el fiscal realice una nueva requisitoria. Para avanzar hay que retroceder, pero retroceder es imposible, dice la Cámara, porque en este caso no solo que ha operado la preclusión, sino que además han operado dos nulidades. Si declaramos, dice la Cámara, la nulidad de la requisitoria fiscal, nos vemos obligados a declarar la nulidad del auto de elevación de la causa a juicio oral, por compartir in totum los alegatos del fiscal. Es decir, hay dos nulidades aquí, con más la imposibilidad de retrotraer la causa, no a una etapa anterior, sino a dos. Tendría que ir a la etapa intermedia y de ahí a la IPP, para que el fiscal vuelva a armar su requisitoria fiscal. Es decir, no existe forma para que válidamente pueda dictarse un auto de elevación a juicio basado en los hechos contenidos en el requerimiento de citación a juicio declarado nulo. Basta leer los dos infortunados párrafos de los hechos para darse cuenta de la ineptitud de la acusación. El juez de garantía jamás podrá válidamente ampliarlos. Me detengo. ¿Por qué dice no se puede retrotraer una etapa, aunque sea, a la etapa intermedia? Porque si retrocedemos una etapa, que es la etapa donde se dictó el auto de elevación de la causa a juicio oral, no le podríamos dar al juez
de control y garantías la posibilidad de ayornar, modificar o mejorar la requisitoria, porque no es de él. Aquí no se trata solo de la nulidad de su auto de elevación, es la nulidad también de la requisitoria. Por eso es que hay que volver 2 etapas en el pasado. Entonces, como el juez de control y garantías jamás podrá ampliar la plataforma fáctica de la requisitoria, entonces hay que volver una etapa más. En este caso, como en cualquier otro caso, se debió preparar correctamente la causa antes de solicitar su elevación. Consejo entonces para querellantes y fiscales. Lo dicen todos los manuales de teoría del caso. Preparar absolutamente, de modo consciente, pormenorizado y detallado, la elevación de la causa a juicio oral. No se va al juicio a pescar, lo dice el fallo, a ver qué se puede conseguir. Por ello es absurdo insistir, cuando no puede obtenerse válidamente una sentencia condenatoria, ello solo podría ser obtenido violando la ley, la Constitución y los tratados de derechos humanos. Cuando no se puede obtener válidamente una sentencia condenatoria, cometemos errores, hacemos requisitorias con incongruencias en su plataforma fáctica, probatoria y o jurídica. Y eso, ojalá sea declarado por los jueces de la etapa intermedia, por el juez de control y garantías antes de elevar la causa a juicio oral, porque muy de última, si es declarada nulo ahí la requisitoria fiscal, en virtud de los fallos de la Corte que permiten relevar el principio de preclusión, podría darse al fiscal alguna nueva oportunidad para rearmar su requisitoria. Yo no lo comparto, pero la jurisprudencia lo admitiría en algunos casos. Lo peor que le puede pasar al Ministerio Público Fiscal es que el juez de control y garantías le rechace a la defensa el planteo nulificante, eleve la causa y el Tribunal de Juicio Oral declare las 2 nulidades, la de la requisitoria y la del auto de elevación. En ese caso, no puedo retrotraer la causa a 2 etapas anteriores, con lo cual, ¿qué va a pasar? El tribunal va a dictar el sobreseimiento del acusado y por el principio de ne bis in idem no se va a poder realizar un nuevo juicio. Entonces, por eso lo dice, este fallo así concluye. Entonces, según el estándar procesal constitucional vigente, corresponde dictar el sobreseimiento. Claramente, entonces, nulidad de la requisitoria me da, sin lugar a dudas, me da lugar al sobreseimiento, sin lugar a dudas, en la etapa del juicio oral. Y si estoy en la etapa intermedia, y si soy fiscal y querellante, puedo jugar un poquito con la jurisprudencia que di otrora para que se le dé al fiscal una nueva oportunidad de armar su requisitoria declarada nula por el juez de la etapa intermedia. Bien, vamos a los alegatos de clausura. Último acto procesal del proceso penal, sin contar, por supuesto, las instancias recursivas, ¿sí? A ver, nosotros debemos entender, como nos lo enseñó una gran maestra, más que profesora, maestra, la doctora María Angélica Peralta de Aguirre, que la acción es una instancia proyectiva. Este es un concepto que a mí me fascina. La acción es una instancia proyectiva. La acción defensiva, la acción de la querella y la acción del acusador público. Siempre la acción es una instancia que se proyecta, que comienza con la apertura de la IPP y comienza a proyectarse en diferentes actos. Imputación, medidas cautelares, el viejo procesamiento que ya no existe en los sistemas acusatorios, requerimiento de elevación, alegatos de apertura en los sistemas acusatorios y alegato de clausura. Lo importante de este concepto es que nos permite solucionar muchos inconvenientes. Ahora vamos a ver la incongruencia entre acusación y sentencia y nos va a servir. Como sea, esta instancia proyectiva concluye en los alegatos de clausura. Y para
para que un alegato de clausura sea válido, si entendemos a la acción como un acto proyectivo, entonces deberá ser congruente con todos esos actos que le precedieron en la proyección. Si entonces ese alegato de clausura de la querella o del Ministerio Público Fiscal es incongruente con alguno de esos actos anteriores, entonces va a ser declarado nulo el alegato de clausura del Ministerio Público Fiscal o del querellante, a pedido, por supuesto, de la defensa. ¿Cuándo lo pide la defensa? En sus alegatos de clausura. ¿Y cuál es la solución que corresponde? Bueno, se ha planteado renovar el juicio. Se dice, bueno, miren, nunca hubo verdadero juicio, porque como la acción no llegó a perfeccionarse, se perfecciona por este concepto de la instancia proyectiva con los alegatos de clausura, la acción quedó trunca. Entonces hay que hacer un nuevo juicio oral, pero en verdad no es nuevo, es el primero válido. El segundo no es válido porque, al ser declarado nulo el alegato de clausura, todo el juicio es nulo y por lo tanto nunca existió en la vida jurídica. Esta tesis es minoritaria. Hoy decimos que, declarada la nulidad de los alegatos de clausura, el juicio, por supuesto, es nulo y no puede reeditarse. Les leo por qué. Esto es un caso emblemático, me parece además muy interesante de analizarlo, tiene muchas aristas, se los voy a tratar de resumir. Esto es un caso, esto es un robo, ¿sí?, donde participaron varias personas, entre ellas habían menores de edad, ¿sí? En sus alegatos de clausura, el fiscal, al momento de solicitar la pena, recordemos que es en los sistemas acusatorios es el momento donde la pena se concretiza. En algunos sistemas, en la requisitoria, el fiscal proyecta una posible pena, pero en verdad, esto pasa en Tucumán, en Santiago no, donde el fiscal no debe proyectar la posible pena en su requisitoria. En Tucumán está obligado porque, de acuerdo a la posible pena pretendida, el tribunal será colegiado o unipersonal. Bien, en cualquier caso, eso es una proyección de pena, la que se hace en etapa intermedia. El pedido concreto de pena se hace en los alegatos de clausura. Y se fundamenta ese quantum probatorio a través de circunstancias agravantes y atenuantes. No me refiero a la agravante del tipo penal, sino a circunstancias que me hacen agravantes en el sentido de estar más cerca de pretender el máximo penal, o atenuantes, están más cerca de pretender el mínimo. Bien, el fiscal va fundamentando la pena pretendida. En el caso de un homicidio pide 20 años, es mucho. Bueno, tendrá que sustentar circunstancias agravantes que lo hacen cogerse hacia ese quantum punitivo tan elevado. En el caso que voy a leerles, el fiscal comienza a esgrimir circunstancias agravantes para solicitar un quantum punitivo elevado en el caso de un robo. Y sustenta como dos circunstancias agravantes. Uno, el hecho de que hayan participado menores de edad en el acto ilícito. Y dos, el acuerdo que hubo entre todos los partícipes. Al turno de la defensa, de los alegatos de clausura de la defensa, se solicita la nulidad de los alegatos de clausura del Ministerio Público Fiscal y se hace lugar a ello. Vamos a leer por qué. El acto acusatorio del fiscal no puede tener otro contenido fáctico que el mismo hecho, con todas las idénticas modalidades y circunstancias de tiempo y lugar que les fueran informadas al imputado previamente a su primera declaración. Lo contrario importaría la vulneración a su derecho de defensa, desde que, si el procesamiento o la acusación contuvieran alguna alteración de las circunstancias o la ampliación de la demarcación fáctica,
las mismas habrían ingresado al proceso con posterioridad al descargo, es decir, con posterioridad a la declaración de imputado, y sobre las cuales no habría tenido conocimiento ni oportunidad de defenderse. Esto es lo que ha ocurrido en la acusación cuestionada, ya que de buenas a primeras y por su propia y unilateral decisión, el acusador pretendió que el hecho sea completamente distinto, no en las circunstancias de tiempo y lugar, sino en cuanto a la agravación del mismo y en su forma comisiva. En primer lugar, si bien es cierto que se hizo mención a la participación de menores de edad en la descripción del ilícito, jamás se había considerado que esa circunstancia era un agravante en los términos del artículo 41 cuarter del Código Penal, no resultando válido que se escude en el mero hecho de que esa circunstancia era una descripción histórica y no forma parte del tipo penal. Usted, lo que le están diciendo, señor fiscal, es, ¿mencionó el elemento menores de edad? Sí. ¿Lo hizo para fundamentar un agravante en su quantum punitivo? Sí. Alteró entonces su plataforma fáctica. Esto último sería válido si en algún momento se hubiera señalado que existió algún tipo de acuerdo o coparticipación entre esos menores y los mayores, lo que evidentemente jamás fue realizado, por lo que no podría agravarse la situación de personas que desconocían lo que hacían o dejaban de hacer los supuestos menores. Y digo supuestos menores porque en el debate no se acreditó de manera alguna que esa circunstancia habría existido. En segundo lugar, la invocación sorpresiva sobre la existencia de un plan común tampoco es una circunstancia que deba ser minimizada, como lo hizo el acusador en su réplica, donde para salir del paso intentando reparar su error, brindó una explicación totalmente confusa y llegando a decir que era algo que había considerado como atenuante. La existencia de ese acuerdo de voluntades, inédito hasta el momento de los alegatos, permite abrir un abanico de calificaciones más gravosas a los imputados y en virtud del principio iura novi curia permitiría considerar hechos más comprometidos que los conocidos en la investigación, pero esto violaría el derecho de defensa en juicio. Tercero, porque desde el inicio de la causa se defendieron de un hecho cometido con fuerzas en las cosas y no con intimidación hacia las personas. Es claro para mí que esta situación también vulnera el derecho de defensa en juicio, no tratándose de una cuestión menor, ya que aun cuando sean circunstancias alternativas contenidas en la misma norma, artículo 164 del Código Penal, no son la misma cosa y evidentemente se ha sorprendido a los imputados y sus defensas con esa inédita modificación. Esta es la palabra clave. La utiliza Julio Mayer, a quien el fallo cita, la palabra sorpresa. Cuando sorprendemos en la plataforma fáctica probatoria o jurídica es cuando en verdad nos encontramos ante una verdadera causal de nulidad de los alegatos de clausura, de la requisitoria de elevación de la causa a juicio oral y en definitiva de cualquier acto que sea manifestación del ius puniendi. Cualquier acto que sea manifestación del ius puniendi, aún el pedido de prisión preventiva, cuando es incongruente, analizado a la luz de la proyección, del as proyectivo que implica la acción, entonces esa incongruencia me acarrea nulidad. Y como en este caso estoy ante la nulidad nada menos que de los alegatos de clausura, es nulo todo el juicio. Y van a ver, con esto termino la lectura, que no puede reeditarse el juicio oral. No me cabe duda alguna que remitir estas actuaciones a otro fiscal para que repare los errores del doctor Tanto sería claramente violatorio del non bis in idem, ya que se estaría sometiendo a los imputados a un nuevo proceso por el mismo hecho y por circunstancias que fueron ajenas a ellos mismos. El tribunal cita el caso Giglio de la Corte Suprema de Justicia del año 2009 para sustentar su postura. Como consecuencia de todo lo expuesto y el consagrado principio de prohibición de doble persecución penal, Código Procesal Penal, artículo 1, Constitución Nacional,
artículo 18, Constitución Provincial de la Provincia de Buenos Aires, artículo 25, Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, y Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, entiendo que dada la nulidad de los alegatos del Ministerio Público Fiscal, corresponde la libre absolución de los encausados. Esta es la solución que se impone en esta causa. Bien, entonces queda claro que es posible la nulidad de la requisitoria fiscal y es posible la nulidad de la acusación una vez que ya se encuentra en la instancia del debate oral.